un señalamiento, Fabricio Mejía, a lo que ha estado reportando Diego Osorno desde hace muchos años. De hecho, en su libro de los Zetas aparece que Felipe Calderón lo que evitó, aplastando el caso de la guardería ABC, evitó ser señalado y llevado a juicio incluso por los crímenes que se cometieron en la guerra contra el narcotráfico. Les leo así rapidito, mi querida Renata Turrent, para escuchar también tu opinión. Si el informe ABC del ministro Arturo Saldívar no hubiera sido aplastado con la maquinaria oficial, Felipe Calderón podría haber sido enjuiciado por el asesinato de los estudiantes del TEC de Monterrey, entre muchos otros crímenes atribuidos a soldados rasos. No solo las víctimas del ABC fueron afectadas por este acto autoritario de Felipe Calderón, con el que evadió su responsabilidad presidencial, también lo fueron las víctimas del irregular y trágico proceso de militarización emprendido para encubrir la crisis política de 2006. Celebro, dice Diego Enrique Osorno, celebro que el ministro Arturo Saldívar revele las presiones del gobierno de Felipe Calderón por su informe de la guardería ABC. Sin embargo, estas no solo eran para proteger a las familias y amistades presidenciales. Ojo, hay que agradecer al ministro por abrir esta caja de Pandora. Para cerrarla de nuevo, sería saludable dotar antes de un significado más digno a la palabra justicia en nuestro país. Así, Felipe Calderón no solo negó justicia a 49 infantes que fallecieron por corrupción, sino que avasalló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para blindarse jurídicamente y dejar a las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina con la responsabilidad de asumir penas por decisiones equivocadas que él tomó. Mi querida Renata Turrent. Ay, Dios mío, sí, pues es que yo reitero, ¿no? El hecho de que estos personajes sigan impunes habla mucho de cómo han funcionado las cosas, desgraciadamente, en nuestro país con personajes poderosos como estos, ¿no? Que han ocupado las instituciones, que ahora, dicho sea de paso, se rasgan las vestiduras como si de que no sean independientes y no sé qué, cuando ellos mismos las usaron a su beneficio, eh, pues describe perfectamente cómo operaba los personajes, los criminales que tenían poder en este país, ¿no? En este caso Felipe Calderón y Margarita Zavala. A mí sí me encantaría, y repito, si el caso de la guardería ABC, si lo que mencionas ahorita en este escrito, que me parece muy esclarecedor y muy claro, no son suficientes los hechos, no son suficientes las pruebas para que jurídicamente se proceda en contra de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Yo considero que por lo menos tendrían que tener una sanción social, una sanción política, por lo que la idea de desaforar a Margarita Zavala me parecería algo que por lo menos como sociedad tendríamos que explorar, y que los y las legisladoras eh, podrían ver si es viable, ¿no? Tanto políticamente como jurídicamente. Ahora, en el caso de Calderón, ahora me pasa un poco Calderón después de haber hablado de Margarita Zavala y sus crímenes. Los crímenes de Calderón los sabemos todos, y yo sí, una de las críticas que yo tengo al gobierno actual es que creo que se debió haber usado de mejor manera la consulta popular, y no solamente al gobierno, no es una crítica únicamente al poder ejecutivo, ¿no? Una crítica fraterna y con mucho amor, porque saben que aquí el auditorio sabe bien que pues yo apoyo al presidente López Obrador. Eh, pero mi crítica va más allá del presidente. Creo que hay muchas instituciones que se quedaron cortas con la consulta popular que hicimos el año pasado como ciudadanía en contra de los expresidentes. En específico me refiero a la Fiscalía General. Y lo que yo planteo aquí es por qué no se usó ese capital político o esa voluntad popular que se mostró en las urnas con 7 millones de votos, que si bien no fue vinculante porque las reglas de la consulta popular están hechas básicamente para que no se llegue a ese proceso vinculante, lo mismo
sucederá con la revocación de mandato, es prácticamente, de verdad, poner la barra hasta el cielo, pensar que se va a llegar al 40% en una elección, o en una consulta popular que no se empata con las elecciones normales, ¿no? Bueno, las elecciones intermedias o las elecciones presidenciales. Porque porque la oposición no quiso que se empatara, ¿no? Porque no les conviene a sus intereses políticos. Pero a mí sí me hubiera gustado ver, sobre todo la fiscalía, que no tiene mucho prestigio porque ha sido muy lenta en sus investigaciones y desde mi humilde punto de vista nos ha quedado a deber un poco a los mexicanos, pues que hubiera usado esto como motor político, porque quien piense que la fiscalía y el Poder Judicial están exentos de un ejercicio político, pues creo que es un poco ingenuo, pero que sí se hubiera usado esta demanda popular que se materializó en 7 millones de votos, en exigir o en impulsar algún tipo de sanción hacia los expresidentes, desde mi punto de vista en específico para Felipe Calderón, que creo yo que ha sido, por lo menos desde que yo tengo memoria, y aquí habrá disputa porque o algún poco de quizá de disidencia, yo sí creo que ha sido el presidente que más daño le ha hecho a este país, incluso peor que Salinas, ¿no? Entonces a mí sí me hubiera gustado ver más y por eso, repito, ¿no? Mi crítica es al Ejecutivo, no en específico a López Obrador, porque sinceramente la posición en la que está López Obrador para hacer uso de esa consulta popular, pues es muy compleja porque lo hubieran acusado de persecución política y estas cosas, pero sí de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía tendría que, tiene los elementos para buscar responsabilidades en este tipo de personajes y la consulta popular le dio esa legitimidad popular que pudiera haber necesitado para buscar que estos personajes, en específico Calderón, pues cumpliera con la ley, ¿no? Por todos los crímenes que causó y todo el daño, el dolor. Porque recordemos que cuando hablamos de estos personajes no solamente es hablar de los crímenes que hizo al vacío, ¿no? Estos son personas que perdieron la vida, perdimos soberanía en este país, perdimos territorio en este país por la guerra en la que nos metió. Hubo familias como las que ya tú mencionas de los estudiantes que fueron asesinados, que hoy siguen llorando a sus seres queridos. Y esta guerra en la que llevamos tantísimos años, más de una década, pues la empezó él, como bien ya dice el texto que nos haces favor de leer, por una crisis política después de haberse robado una elección en 2006. Entonces, los mexicanos y las mexicanas en mayor o menor medida, pero todos y todas hemos sufrido las consecuencias de la guerra de Calderón y creo yo, por lo tanto, merecemos que haya algún tipo de justicia, ¿no? Si no se puede la justicia penal, pues entonces, repito, ¿no? Algún tipo de sanción social política, pero para mí lo más desolador, lo más que me hierve la sangre, es ver que esta gente que le hizo este daño a este país, que dejó a este país hecho un cementerio, siguen ejerciendo poder político, siguen presidiendo comisiones después que son una ofensa a las familias de las víctimas. Entonces, pues ojalá que si no podemos ver avances por la fiscalía, pues que se puedan ver por otro lado, como ya bien decías, por medio del desafuero. Y sobre todo, más adelante, que los mexicanos y las mexicanas desde las urnas, desde la democracia, le digamos a esta gente que no hay cabida para personajes, para criminales de ese tamaño en la vida pública de este país. Entonces, ojalá que sea este el último momento que alguien como Margarita Zavala, y digo, entiendo obviamente que los partidos políticos tienen sus legisladores plurinominales, pero que no me acuerdo si Margarita fue plurinominal o no, pero ahorita que me corrija Jorge Armando, que tiene la memoria más impresionante que yo he visto, pero bueno, se puede hacer un mensaje político en contra de este partido, el PAN, por todo el daño que le ha hecho a este país. Pues los ciudadanos podemos hacerlo desde las urnas. Y bueno, pues con eso yo concluiría mi participación en esta ronda. Mi querida Renata, nada más para aclarar, Margarita Zavala sí le gana a Hidalgo, si recuerdo bien, el puesto. O sea, la gente sí votó por Margarita Zavala, no es
una diputada plurinominal, y que me corrijan si estoy equivocado, Jorge Armando Rocha y mis compañeros de producción. No, pero sí tienes razón, porque además ganó por un montón de votos en su distrito. Ya me acordé, ganó por un montón de votos, que es una vergüenza, ¿no? Sí, tristemente le gana a Javier Hidalgo, el exdiputado de Morena, y ya sabemos la historia. Por lo que has dicho, y